Buenas noches, ¿cómo están familia? ¿Todo bien? Bien, bien, bueno, un poquito más de ánimo, ¿no? ¿Cómo están familia? Esa, con energía, con ánimo, ¿no? Qué bueno es Dios que nos permite compartir un sábado más como familia. Bueno, yo sé que Eira ha estado saludando, pero una vez más mandamos un abrazo virtual a las personas que nos acompañan en la transmisión por Facebook Live. Gracias a cada uno de ustedes también por acompañarnos. Bienvenido, bienvenida. Qué bueno es tenerle por acá en nuestra casa en este tiempo. Y bueno, a las personas que están allí en el Facebook, que han estado desde el inicio de la reunión, quizá alguien que está pasando por allí y entró a nuestra transmisión, no te muevas de ahí, no le hagas scroll. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros, tanto los que estamos acá como los que están allí desde su casa. Y es algo bueno que no te podés perder. Así que quédate ahí con nosotros, que sabemos que va a ser un tiempo de bendición, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Bien, como anunciamos la semana anterior y compartimos ayer en nuestras redes sociales, hoy estamos iniciando una nueva serie. Y no sé a cuántos les emociona iniciar una nueva serie, ¿sí? A mí me emociona iniciar una nueva serie, ¿sí? Es como cuando terminas una serie en Netflix y te emociona saber cuál sigue, ¿sí? ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Sí? No me hagan sentir como el único que ve series en Netflix, porque sé que no soy el único que ve series en Netflix, ¿sí? Ira y yo ahora estamos viendo una serie buenísima, ¿sí? No les voy a decir cuál, solo les voy a decir que está buenísima. Estamos en la 4ª temporada de 5 temporadas y desde ya estamos viendo en cuál vamos a ver cuando se acabe esa serie, ¿sí? Es emocionante, las llevamos a nuestro ritmo porque entre semana no tenemos mucho tiempo, pero el domingo nos ponemos al día y avanzamos todos los capítulos que no vimos en la semana para ponernos al día, ¿sí? A nosotros nos encanta porque nos une como matrimonio, distrae nuestra mente. Esa es la misma emoción y expectativa que siento cuando iniciamos una serie acá, pero elevado al cuadrado. Porque las series de televisión me entretienen, pero no transforman mi vida. Las series que vemos en plataformas digitales son divertidas, pero no cambian nuestro corazón. De hecho, tenemos que ser muy sabios a la hora de elegir lo que vamos a ver en estas plataformas, ¿no? Y elegir con sabiduría para que no sea algo que más bien contamine nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que ser muy astutos. La palabra de Dios nos transforma y a mí me emociona saber que cosas nuevas Dios va a estar hablando a nuestras vidas durante las próximas semanas, y por eso me emociona iniciar serie. Me emociona saber que lo que vamos a aprender nos va a ayudar en diferentes áreas de nuestra vida, verdades que van a estar moldeando nuestro corazón y que van a estar convirtiéndonos en personas que se parecen más a Jesús. Eso es emocionante, eso me genera expectativa y venimos a una reunión como esta diciéndole: Señor, háblanos, ¿sí? Queremos escucharte, queremos saber qué tienes para nosotros en este tiempo. Entonces estamos iniciando serie. La serie que estamos iniciando lleva por nombre así: Yo soy Jonás, ¿sí? Está basada en el libro de Jonás. Es un corto libro del Antiguo Testamento, son 4 capítulos nada más, basado, como su nombre lo dice, pues en la historia del profeta Jonás. Y esta historia es muy interesante porque Jonás es un profeta bastante particular, ¿sí? A diferencia de otros profetas del Antiguo Testamento que recibieron un mensaje de parte de Dios y que le dieron al pueblo mensajes de parte de Dios, en el libro de Jonás, aunque como vamos a ver más adelante, Dios le da instrucciones a Jonás de qué tiene que decir. Este libro, digamos que no se centra en un mensaje profético en particular, sino que más bien se trata de Dios hablándonos a nosotros a través de la vida de este profeta. Por cierto, un profeta bastante rebelde, un profeta bastante duro, bastante terco, bastante testarudo, bastante egoísta, que guarda en su corazón, escuche, guarda en su corazón enojo a Dios por la forma en la que Dios ama a quienes Jonás considera sus enemigos, ¿sí? Podemos decir que Jonás era una persona bastante religiosa. Jonás es el típico retrato de la persona que se pasa la vida esperando a ver cómo Dios va a castigar a los que consideran sus enemigos, ¿sí? Dios manda juicio sobre mis enemigos.
Y citan versículos, y tuya es la venganza, Señor, que paguen lo que me hicieron. Capaz alguien dice, sí, los perdoné, pero estoy esperando a ver cómo sufren las consecuencias de lo que me hicieron. Personas que a veces muestran la misma actitud de Jacobo y Juan cuando los samaritanos rechazaron a Jesús y le pidieron, Jesús, ¿será que puedes enviar fuego para que los destruyas? Pero que cuando Dios, en lugar de castigar a estas personas que nos caen mal, personas que nos hicieron daño, personas que nos lastimaron o nos traicionaron, personas que piensan diferente a nosotros y nos llevan la contraria en todo, personas que tienen un estilo de vida que nos incomoda, ¿sí? Y entonces Dios, en lugar de enviar fuego, los abraza, los bendice, derrama gracia y misericordia sobre sus vidas. Algunos se enojan con Dios y empiezan a vivir acumulando rencor y odio en su corazón, ¿sí? La serie de hoy se llama Jonás porque más que la historia de un hombre que estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de un pez, es la historia de muchos de nosotros retratada en la actitud y el carácter de Jonás. Alguien dice, para Coco, me estás diciendo que somos rebeldes, que somos testarudos, que somos egoístas. No nos gusta, ¿sí? Preferiríamos que se nos compare con otros héroes de la fe. De hecho, el título de la serie podría chocarle a muchos, porque Jonás no es el personaje bíblico que nosotros buscamos en busca de similitudes, ¿sí? Sino más bien es el personaje que leemos para criticar su accionar. Jonás el desobediente, ¿sí? Jonás el que no le hizo caso a Dios, Jonás el que fue en dirección opuesta a Dios. Nadie quiere parecerse a Jonás. Pero lo cierto es que consciente o inconscientemente, muchos de nosotros aún podríamos llevar algo de Jonás en nuestro corazón. No nos gusta, no es algo que nos guste admitir, no es una realidad con la que nos agrada encontrarnos cara a cara, pero es cierto, y es justamente lo que queremos que Dios nos arranque en esta serie. Charles Spurgeon dice, debemos observarnos a nosotros mismos más que a cualquier otra persona, pues llevamos el peor enemigo dentro de nosotros mismos, ¿sí? Mi oración es que durante las próximas 4 semanas, a través de la vida de este profeta, de este hombre Jonás, Dios nos hable a nosotros y que con humildad podamos reconocer aquello que debemos cambiar, que podamos conocer mejor aún a Dios y sobre todo la profundidad del amor de Dios, de la gracia de Dios por cada uno de nosotros, pero también por cada persona en este mundo, aun si son aquellos que no nos caen tan bien. Oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor. Padre, una vez más te damos gracias, emocionados porque estamos frente a una nueva serie, Señor, que va a desafiar nuestras vidas, Señor, que va a cambiar nuestros corazones, que va a acercarnos más a vos, Señor, que va a derribar estructuras mentales, que va a hacernos más parecidos a Cristo Jesús, papá. Ayúdanos, Señor, a estar en este tiempo con corazón humilde, Padre, reconociendo que tú tienes un plan y un propósito para nosotros hoy aquí, Señor. No estamos por casualidad, ni acá ni los que están en casa, Señor. Tienes algo especial para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Ayúdanos a recibirlo, a entenderlo, a atesorarlo en nuestro corazón y que esté transformando nuestras vidas, Padre. Que aquello que nos podría ocasionar enojo también, Señor, por vernos reflejados áreas de nuestra vida, Señor, en la vida de un profeta, de un personaje bíblico como Jonás, Dios. Que podamos con humildad, Señor, decir, Padre, sí, entiendo que esta es un área en la que debo mejorar, crecer, madurar. ¿Podrías ayudarme, Señor? Que podamos hacerlo con humildad, con la actitud correcta, Señor, para que en este tiempo tú estés cambiando nuestros corazones, Señor, y convirtiéndonos conforme a tu voluntad, Padre, en esas personas que se parecen más a nuestro Salvador Cristo Jesús. Lo pedimos, Padre, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, este es el primer tema de la serie, se llama así, Misión Imposible. Está relacionado justamente con la actitud que nosotros mostramos, o más bien con la forma en la que reaccionamos ante lo difícil o ante lo imposible
que lucen las misiones que Dios nos encomienda, ¿sí? Tiene que ver con el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Te pregunto, ¿has escuchado en algún momento la voz de Dios invitándote a emprender una misión que parece imposible? Podría ser hablarle de Jesús a tu vecino. Alguien dice, no, pero eso es imposible. Ese ni cree en Dios. Podría ser iniciar un nuevo emprendimiento. Podría ser empezar a luchar por recuperar tu familia, tu matrimonio. Podría ser iniciar una nueva relación. Podría ser empezar a planificar un viaje misionero a corto o a largo plazo. Podría ser cambiar hábitos alimenticios, financieros, espirituales. Podría ser iniciar un ministerio para impactar nuestra comunidad. Podría ser simplemente ser amigo de aquella persona que no nos agrada mucho, pero que Dios nos dice, ve y ámalo a pesar de él o a pesar de ella, ¿sí? Suenan como misiones imposibles que Dios a veces nos susurra a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo hemos reaccionado nosotros? Porque muchas veces reaccionamos similar a la forma en la que reacciona Jonás. Dice el capítulo 1 en los versículos del 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo en el versículo 2, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y ahí la cosa se pone cuesta arriba para Jonás, porque el mensaje que Dios le está diciendo a Jonás que le vaya a dar a los ninivitas no es un mensaje por el cual le vayan a aplaudir a Jonás. Proclama contra ella que su maldad llegó hasta mi presencia. Ojo al 3, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Jonás es el típico ejemplo de la persona que se pasa la vida corriendo en dirección opuesta a Dios. Entonces, para ponernos un poco en contexto nuevamente, a diferencia de otros profetas, Jonás es el único profeta al que Dios, en lugar de enviarlo con un mensaje a Israel o a Judá, que eran el pueblo de Dios, lo envía a llevar el juicio de Dios a un pueblo que ni siquiera creía en Dios, los ninivitas, ¿sí? Entonces yo quiero que te pongas un momento en los zapatos de Jonás, no lo juzguemos tan rápido. Seguramente muchas veces hemos estado allí. Nínive no era un pueblo pagano cualquiera, era una gran ciudad del imperio asirio. Y como es común en las grandes ciudades, era una ciudad que estaba llena de pecados, ¿sí? Las personas eran libertinas, las personas vivían como querían, las personas eran antagónicas a lo que representaba Dios y su pueblo. Muy parecido a los tiempos en que vivimos. Los ninivitas no solo eran los enemigos número uno de Israel, sino que eran personas sumamente violentas. Para infundir miedo y temor en otros pueblos, dicen los historiadores que los ninivitas colgaban partes decorativas, ¿no? en sus paredes, en las vías públicas, partes de los cuerpos de sus enemigos capturados. Entonces imagínate ir caminando por una ciudad donde todas las personas que viven allí son enemigos tuyos y ver una pierna colgada de un poste. Vas caminando y ves un brazo guindando en una pared lleno de sangre. Eran unos sanguinarios los ninivitas. Con razón nadie quería ir allí a predicar la palabra de Dios. Con razón, a diferencia de otros héroes de fe como Moisés, como Gedeón, como Jeremías, este Jonás ni siquiera se toma la molestia de discutir con Dios. Simplemente se propuso huir de Dios, ir en dirección opuesta y correr de la misión que Dios le estaba encomendando, ¿sí? En nuestro tiempo pareciera ser que no es muy diferente. Vivimos en una sociedad que a nosotros nos rechaza solamente por ser cristianos, por ser el pueblo de Dios. Ser un seguidor de Jesús no es algo por lo que te van a dar palmadas en la espalda. Todo lo contrario, nos insultan, se burlan de nosotros, nos llaman retrógradas.
Hace 4 años, por ejemplo, en Costa Rica, en mi país, se lanzó a la presidencia del país un hombre que es cristiano, ¿sí? Él fue pastor en su tiempo, fue cantante cristiano, periodista por muchos años, era una persona bastante conocida en nuestro país y se había metido en la política y se lanzó a disputar un puesto por la presidencia del país, ¿sí? Ese no es el punto en cuestión, ¿no? El asunto es que cuando este hombre estaba en campaña, alguien encontró un video de muchos años atrás en el que su esposa salía hablando en lenguas, ¿sí? Alguien tomó ese video, lo envió a los medios de comunicación, lo subieron a las redes sociales y empezaron a hacer fiesta con ese video. Ustedes no se pueden imaginar, en cuanto medio de comunicación se les ocurra, ponían el video de esta mujer hablando en lenguas y le criticaban y le daban durísimo y se burlaban de ella y decían un montón de cosas, ¿sí? Desde ese día los cristianos en Costa Rica nos dicen ramachecos. Y cada vez que alguien sabe que sos cristiano te dicen, ah, vos sos un ramacheco, ¿sí? Por el video de esta mujer hablando en lenguas. Muchas personas en el mundo hoy no tienen problema en reconocerse públicamente a sí mismos como enemigos del cristianismo. ¿Sí? Políticos, famosos, músicos, actores, ONGs, otras religiones, la sociedad en general es anticristiana hoy en día. No tienen problema de opinar esto públicamente, de ponerlo en redes sociales. Y la realidad, esta realidad, a lo que nos ha llevado es, al igual que Jonás, a huir en dirección opuesta de donde Dios nos ha dicho, anda y proclama. ¿Sí? Porque voy a decirte una cosa, ¿sí? Aunque muchos nos caigan mal, somos humanos, ¿sí? A veces leemos estas cosas en las redes sociales y es mentira que, ay, cuánto los amo, ¿sí? Leemos que nos insultan, que dicen un comentario acerca de nosotros. Somos seres humanos, no vamos a decir, uy, sí, los leo y los amo, ¿no? A veces nos hierve la sangre y queremos responderles ahí, ¿sí? Pero por mucho que nos insulten, por mucho que se burlen de nosotros, por mucho que se nos opongan, a la larga ellos no son nuestros enemigos. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y ellos son en realidad el campo misionero al que Dios nos envía a compartir buenas noticias. Si suena como a misión imposible, ¿no? Si suena como una misión bien imposible, ir a predicarle el evangelio a aquellos que te critican, a aquellos que te juzgan, a aquellos que se burlan de vos. Por ahí es donde Dios nos dice, ve y proclama, ve y proclama. ¿Qué aprendemos de Jonás en estos primeros 3 versículos del capítulo 1 del libro de Jonás? Voy a mencionar algunos principios. El número 1 es que el camino fácil no siempre es el camino correcto. Otra vez, versículo 3, Jonás se fue pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad. Y este punto es de suma importancia porque nosotros muchas veces tomamos un camino que nos parece correcto, pero es un camino que nos está llevando en dirección opuesta a la voluntad de Dios. A veces es un lugar que nos atrae porque es más cómodo. Es un lugar que nos atrae porque parece que es más seguro. Quizá nos parece mejor según nuestro criterio. A veces nosotros incluso podríamos pensar, bueno, tengo los recursos para ir allí. Y si tengo los recursos es porque Dios me está enviando a ir allí. Justificamos las motivaciones de nuestro corazón, ¿sí? Jonás pudo pagar su pasaje para ir en ese barco. Tenía el recurso, pero eso no significaba que era la voluntad de Dios que él se fuera en ese barco, ¿sí? Sabemos muchas veces que eso quizá no es lo que Dios nos pide. Sabemos que no vamos hacia donde Dios quiere que vayamos. Sabemos que eso en realidad no nos está acercando a Dios, pero buscamos la forma de justificarlo para igual hacerlo, ¿sí? Y empezamos a escarbar, ¿cómo puedo justificar esto? ¿Cómo puedo decir, bueno, sí, que esto lo voy a hacer, sé que capaz no es lo que Dios quiere que haga, pero voy a buscar la forma de justificarlo para que parezca bueno y sentir paz en mi corazón, ¿sí? Entonces, aquí es donde quería que prestemos un momento atención a esto, simplemente a manera de ilustración. No sé si me va a dar el cable del micrófono, voy a tratar, sí, ahí me da. Bien, tenemos aquí Dios
nuestro Padre, nuestro Creador, dándonos un llamado. Aquí estaría el nombre de Jonás, pero tú puedes poner tu nombre, ¿sí? Yo voy a poner el mío, este es el nombre, Coco, ¿sí? Dios dándonos un llamado a cada uno de nosotros, a Facu, a Maribel, a Gerard, dándonos un llamado. Y tenemos el lugar a donde Dios nos pide ir, que es Nínive, y el lugar a donde nosotros queremos huir lejos de Dios y lejos de donde Dios nos está enviando a cumplir una misión. Y aquí tenemos un punto medio, que es donde Jonás se embarca para ir a este lugar, ¿sí? Entonces preste atención a esto, porque esto es importante. Uno diría, esto le pasa solo a ese profeta Jonás por testarudo y egoísta, pero ¿estamos seguros de que nosotros estamos yendo en dirección a Nínive? ¿A donde Dios nos está enviando hoy en este momento? ¿O nos estamos embarcando en un lugar que nos es cómodo y seguro hoy y lo justificamos en nuestro corazón, pero en realidad solo estamos intentando huir de Dios, yendo hacia un lugar donde Dios no nos ha pedido ir, hacer algo que Dios no nos ha pedido hacer, simplemente porque queremos evadir nuestra responsabilidad y nuestro llamado hacia dónde nos está enviando? Tenemos que prestar mucha atención, porque podríamos estar en este punto, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, ¿sí? Es la pregunta que sigue en este momento. ¿Cómo se miraría un lugar, ese puerto, sí, Jope, en nuestra vida hoy? ¿Será que estamos en este punto intermedio en nuestra vida, un punto cómodo y seguro que en lugar de acercarnos a Dios, al propósito de Dios, nos está alejando de Dios? ¿Sí? Creemos que estamos cumpliendo la misión que Dios nos mandó, pero en realidad estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos mandó a hacer. Pero ¿sabe por qué no nos damos cuenta? Porque estamos cómodos, porque estamos adormecidos en este lugar y no nos hemos percatado que lo que estamos haciendo es yendo en dirección opuesta hacia donde Dios nos está llamando, ¿sí? Voy a decir algo y quiero que prestes atención. ¿Sabe cómo podría lucir muchas veces para nosotros este lugar, Jope? Como una iglesia. Pero ¿cómo, Coco? Si esta es la casa de Dios, ¿cómo va a decir eso si usted es el pastor? ¿Cómo se le ocurre? Preste atención a lo que voy a decir, ¿sí? La iglesia se ha convertido en ese puerto seguro que tiene a muchas personas huyendo de su responsabilidad de predicar afuera. Lamentablemente muchas personas viven su vida como si fuera una misión imposible. Literalmente son el agente 007, ¿sí? Nadie sabe que son cristianos, solo en la iglesia. Nadie sabe que son cristianos afuera. Se alejan cada vez más del mandato de Dios de compartir el mensaje que tenemos a personas que están enfermas, a personas que necesitan arrepentirse, pero no lo hacen. Y ojo, creo en la iglesia local con todo mi corazón. Dios sabe que amo la iglesia local, amo la vida de iglesia, me encanta estar en una iglesia local. No soy de las personas que piensan o que siempre critican a la iglesia, incitando a otros con la idea de no necesitas ser parte de una iglesia para ser cristiano. Necesitas ser parte de una iglesia, y si Cristo es tu Señor, en efecto eres parte de la iglesia. Y la iglesia en el mundo se hace visible a través de pequeñas comunidades de fe que se llaman iglesias locales. Así es como se mira el cuerpo de Jesús y nosotros formamos parte de él. Cuando yo digo que nos hemos escondido aquí, me refiero es que a veces la comodidad de una silla, lo seguro de un edificio, lo atractivo de una luz, nos está haciendo huir de nuestra responsabilidad de compartir buenas noticias con las personas que están a nuestro alrededor, aun si los consideramos nuestros enemigos, ¿sí? ¿Sabe que lo más fácil es predicarnos entre nosotros?
hablar de Dios al que ya conoce de Dios, pero que a nadie se le ocurra incomodarme con la idea de compartirle sobre mi fe a otro. Más si es una persona que no me cae muy bien, más si es una persona que me ha insultado, más si es una persona que me ha humillado, más si es una persona que me ofende con su estilo de vida, ¿sí? Palabras de Jesús en Mateo 9, versículos del 12 al 13. Es en el contexto del llamado de Mateo, el recolector de impuestos. Jesús estaba comiendo en una mesa rodeado de recaudadores de impuestos y dice: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto, ¿sí? Eran un montón de religiosos encerrados en sus sinagogas, memorizando y tergiversando la palabra de Dios. Y Jesús le dice: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores, ¿sí? El camino fácil, el camino cómodo, el camino seguro, no siempre es el camino correcto. El camino fácil, el camino cómodo, el camino seguro, no siempre nos conduce a Nínive. Dios nos ha dado algo que el mundo necesita. Alejarnos de ellos porque son nuestros enemigos no es lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere que seamos luz allí afuera también. Nuevamente, amo la iglesia, amo la vida de iglesia, pero Dios nos está llamando a hacer luz afuera y cada uno de nosotros tiene responsabilidad con las personas que Dios ha puesto alrededor nuestro, ¿sí? Entonces, número uno, el camino fácil no siempre es el camino correcto. Y número dos, huir del llamado de Dios en realidad es intentar huir de Dios. Capítulo 1, versículo 3, en la parte B dice que Jonás pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor, ¿sí? Jonás no está huyendo de la ciudad de Nínive. Jonás no está huyendo de sus enemigos, los ninivitas. Jonás ni siquiera está huyendo de esa misión tan imposible. Jonás está huyendo de Dios. Quiere alejarse, Jonás quiere esconderse de Dios. Y ojo, esto es importante, a la larga el enojo en el corazón de Jonás ni siquiera es con los ninivitas, sino con Dios mismo, ¿sí? Jonás guarda enojo en su corazón, ¿sí? Y al igual que muchas personas hoy están corriendo siempre intentando alejarse de Dios, correr en dirección opuesta a Dios e intentando esconderse de Dios porque quizás se sienten avergonzados por su pasado. Huyen de Dios, se esconden de Dios. Quizá corren de Dios y se alejan de Dios porque creen que no son dignos, porque tienen un concepto equivocado de quién es Dios, porque tienen enojo hacia Dios por algo que no entienden y sienten que Dios es el culpable de eso en sus vidas. Se enojan con Dios, huyen de Dios, siempre están tratando de esconderse de Dios porque sienten que no son capaces de hacer lo que Dios les está pidiendo hacer y se pasan la vida corriendo en dirección opuesta, escondiendo, intentando cubrir su vergüenza con lo que el mundo ofrece, rechazando a Dios, llenando vacíos en sus propias fuerzas. Pero ¿sabes algo? No puedes huir de Dios. Podrías pasarte toda tu vida intentando esconderte del Señor, pero no vas a poder lograrlo. El salmista sabía bien esto y él lo dejó escrito en el Salmo 139:7 a manera de una pregunta. Él dijo: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿Sí? Simplemente no podemos escapar de la presencia de Dios porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Porque Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Porque Dios es omnipotente y Él todo lo puede, ¿sí? Y nos ama a pesar de nuestra testarudez, a pesar de que somos tercos a veces. Dios nos ama y constantemente va a estar intentando atraernos hacia Él con cuerdas de amor. ¿Por qué seguir huyendo? ¿Por qué seguir corriendo en dirección opuesta? Deja que Dios te sane, deja que Dios te restaure,
Deja que Dios te limpie, deja que Dios te transforme, deja que Dios te ame, deja que Dios te cubra y que cumpla el propósito por el cual Dios te puso en este lugar. Pero no hay razón para seguir corriendo todas nuestras vidas en dirección opuesta a Dios, porque tarde o temprano Dios va a conquistar nuestro corazón. ¿Por qué no dejar que Dios nos abrace hoy y empiece a transformar nuestras vidas? Número 1, el camino fácil no siempre es el camino correcto. Número 2, huir del llamado de Dios es en realidad intentar huir de Dios. Y número 3, Dios usa las tormentas para hacernos despertar. Este es el versículo 4 del capítulo 1. Dice que el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos, ¿sí? Hemos hablado en otras reuniones y en la serie anterior hablamos sobre el propósito de las tormentas en nuestra vida. No son en vano, Dios las permite con un propósito particular. Y uno de los propósitos que las tormentas tienen en nuestras vidas es hacernos despertar de la situación de adormecimiento en la que nosotros nos encontramos, ¿sí? A veces huimos de Dios y del llamado para evitar la incomodidad, para evitar las tormentas que pueden surgir cuando nosotros seguimos a Jesús. Los discípulos se subieron a una barca con Jesús y la tormenta vino sobre ellos. No puedes evitar tormentas por seguir a Cristo, pero ir en dirección contraria a Dios tampoco nos garantiza una vida exenta de tormentas. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos y Jonás? Es que en la barca de Jesús, quien estaba durmiendo era Jesús, porque él no tenía miedo de la situación que estaba ocurriendo. Y sus discípulos, nosotros, cuando estamos en la barca de Jesús, podemos sentirnos seguros porque estamos en la barca correcta, respondiendo en obediencia a la invitación de nuestro Señor. En cambio, Jonás, como vamos a ver más adelante, a pesar de la tormenta, su orgullo, su dureza, su terquedad, le hacen continuar adormecido, creyendo que está haciendo lo correcto a pesar de las consecuencias que sus decisiones están causando a las personas que viajan con él en ese barco, ¿sí? Entonces yo quiero que prestes atención a esto. Esto es importante. Lo subrayé, lo resalté, hice la fuente más grande en el texto. Si decides huir de Dios e ir en dirección opuesta a Dios, no le culpes por la tormenta que tú mismo buscaste al embarcarte en un viaje que Dios no planeó para tu vida, ¿sí? Nosotros tenemos que estar atentos hacia dónde es que Dios quiere que vayamos. Huir de Dios no nos va a librar de tormentas, pero si decidimos ir en dirección opuesta a Dios, no podemos culpar a Dios por la tormenta que nosotros mismos buscamos por embarcarnos en un viaje que Dios no planeó para nuestras vidas. Tenemos que ser cuidadosos. Decisiones impulsivas al tratar de huir de Dios tienen consecuencias para nosotros, porque un impulso puede ser valiente pero equivocado. Jonás fue valiente al irse en dirección correcta, pero estaba haciendo algo que no era lo que tenía que hacer. Un impulso puede aparentar ser sacrificado y puede aparentar ser en beneficio de otros, pero podría seguir siendo equivocado. Un impulso puede hacernos creer que vamos hacia la libertad, pero en realidad vamos hacia la esclavitud. Un impulso podría llevarnos a hacer cosas que creemos son para nuestro beneficio, pero egoístamente podrían estar lastimando a personas que nos aman y que están cerca nuestros, ¿sí? Tormentas que nosotros mismos a veces nos buscamos por malas decisiones son las que Dios va a usar para ponernos de nuevo en el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta al lugar a donde Dios nos está llevando a cumplir una misión específica, porque estamos aquí con un propósito. Estamos aquí, cada uno de nosotros, Dios le ha llamado a una misión. Como iglesia, sí, como cuerpo de Cristo tenemos una misión, pero individualmente cada uno de nosotros estamos yendo en dirección a esa misión.
Número 1, el camino fácil no siempre es el camino correcto. 2, huir del llamado de Dios es en realidad intentar huir de Dios. Y número 3, Dios usa las tormentas para hacernos despertar. Pero 4, este es importante, aún a nuestros enemigos, Dios quiere también alcanzarlos y abrazarlos con su gracia. Dios podía haber destruido a Nínive sin habérselo anunciado. Eran un pueblo malvado, era un pueblo pagano. Nahum capítulo 3 hace una descripción detallada de cómo eran los ninivitas y del castigo que Dios había determinado para ellos. Pero Dios elige a Jonás, y la razón por la que lo envía a esta tierra es porque Dios quiere que se arrepientan, es porque Dios quiere que le conozcan, es porque Dios quiere derramar su gracia y su misericordia sobre este pueblo. De hecho, en el capítulo 3, en el versículo 10 dice: al ver lo que hicieron, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino. No voy a desarrollar esto porque es un tema que va a estar dentro de la serie. Dice: cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Si Dios tuvo misericordia de un pueblo como este, si Dios hizo lo mismo en nuestra vida, si Dios nos perdonó del castigo que nosotros nos merecíamos, ¿quiénes somos nosotros para condenar a otros que necesitan hoy de lo que nosotros ya recibimos? ¿Sabe cuál es el deseo del corazón de Dios? Dios no desea destruir gente. Dios no desea enviar fuego a la gente. Si ese fuera su deseo, no habría enviado a Cristo Jesús. El deseo del corazón de Dios, como dice Timoteo 2:4, es: pues Él quiere que todos sean salvos. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Quiere usarnos a nosotros para eso. Dios quiere usarnos a nosotros para eso. El asunto, y con esto voy concluyendo, es que el tiempo para conocer la verdad es hoy. Tiempo para arrepentirse es hoy. Tiempo para acercarnos a Dios es hoy, ¿sí? Imagínate que el banco anuncie hoy que por los próximos meses va a estar liquidando las deudas de todos sus acreedores, porque un generoso hombre va a pagar todas esas deudas. Pero solo tienes 2 meses para aprovechar el beneficio. ¿Qué haces si tienes una deuda con el banco? Corres y aprovechas la oportunidad, ¿cierto? Dios aún sigue teniendo misericordia del mundo. Dios aún sigue mostrando su amor, su paciencia y su gracia por el mundo entero a través de su Hijo Jesucristo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero esta vida, este es el tiempo, es la oportunidad que Dios nos da para entregar nuestra vida a Él. Cristo Jesús, nuestra fe en Cristo Jesús es lo único que puede librarnos del castigo. Y dice Hechos 17:31 que Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Un día nosotros tendremos que dar cuentas a Dios de nuestras decisiones en la tierra, de nuestras acciones en la tierra. Viejito, ¿me ayudas? Nosotros no podemos pasarnos la vida huyendo de Dios, ni evadiendo nuestra responsabilidad de compartir el mensaje que otros necesitan escuchar. Y presta atención a esto, porque este mensaje no es el mensaje que necesariamente todos quieren escuchar, pero es el mensaje que necesitan escuchar, ¿sí? Y ojo, no necesariamente se trata de invertir tu vida en un ministerio, ¿no? Podría ser que sí, podría ser que no, pero podría ser que Dios te esté llamando a llevar el mensaje a algún amigo. Podría ser que Dios te esté llamando a llevar el mensaje a algún familiar. Podría ser que Dios te esté llamando a llevar el mensaje a algún compañero de trabajo. Podría ser que Dios te esté desafiando a compartir el mensaje en tus redes sociales.
Dios podría estar llamándote a llevar el mensaje a tu empresa, a tu trabajo. Hace unos años trabajaba en la empresa de mis suegros allá en Costa Rica. Yo era el encargado de hacer las compras, creo que ya les he comentado esto. Me tocaba hacer las compras locales y me tocaba hacer compras internacionales. Teníamos un proveedor local al que yo constantemente llamaba para comprarle algún tipo de suministro o equipo que nosotros necesitáramos, ¿no? Un día tenía que llamarnos lunes porque necesitaba algo urgente para ese lunes a primera hora. Me urgía tener ese equipo en mis manos, ¿sí? Así que recuerdo que ese día llegué puntual a la oficina, entraba a trabajar a las 7 de la mañana. Estoy ahí, tomo el teléfono y lo primero que hago es llamar a este lugar. La respuesta que escucho al otro lado me dejó helado, ¿sí? Porque me contesta una máquina. Nunca había llamado el lunes a esa hora, siempre llamaba en otro horario, otro día, pero ese día llamé el lunes a las 7 y lo que escucho es la voz de una máquina, de una contestadora que dice: no podemos atenderle porque estamos teniendo un tiempo devocional y de oración con todo el personal. Ahora entiendo por qué todos sus camiones decía: nuestra empresa le pertenece a Jesús. ¿Sabe lo que significa para una empresa parar la planta 30 minutos todas las semanas? Esa media hora ellos tienen que pagarle a sus empleados. Esa media hora ellos están consumiendo luz, están gastando energía. Esos 30 minutos están dejando de percibir llamadas de posibles clientes. Esa media hora puede ser que se ocasione que los repartos no se entreguen a tiempo. Pero ellos entendieron que allí, en su Nínive, ¿sí?, donde muchos de sus empleados ni siquiera creen en Dios, donde muchos de sus empleados probablemente se burlaban de que sus camiones, su flota dijera: nuestra empresa es para Jesús. Allí ellos entendieron que Dios les estaba llamando a predicar un mensaje en una misión que para muchos empresarios podría ser imposible, porque piensan: media hora a la semana es mucha pérdida. Es que yo no salgo a evangelizar, no le predico a otros porque mi iglesia no sale a las calles. Culpables y pretextos siempre van a existir. Pretextos siempre vamos a encontrar para librarnos de nuestra responsabilidad de testificar donde Dios nos puso. No se trata solo de salir en grupo afuera. Se trata de mirar a la persona que yo tengo al lado mío, allí a donde Dios me sembró, esperar el momento adecuado, ¿sí? Tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos, pero tenemos que orar para pedirle al Señor que prepare esos momentos en donde nosotros le vamos a poder testificar de Jesús a las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. El mundo es una gran ciudad llena de maldad, llena de pecado. Es un lugar lleno de rechazo contra Dios. Es un lugar en donde con orgullo se cuelgan trofeos de aquellas cosas que ofenden al Señor. Y mientras muchos se frotan las manos y en la seguridad y en la comodidad de un banco de la iglesia esperan a ver el día del castigo de Dios y juzgan y señalan y odian, Dios espera que nosotros seamos valientes y proclamemos el mensaje que se nos ha dado. Otra vez, un mensaje que no es atractivo. Este no es el mensaje que vende. Este no es el mensaje que todos quieren compartir. Este es un mensaje que a muchos les va a incomodar. Este es un mensaje que a muchos va a hacer enojar. Este es un mensaje que probablemente va a hacer que personas te dejen de hablar. Este es un mensaje que a muchos va a confrontar, pero es un mensaje que a muchos va a sanar, que a muchos va a transformar y llevarlos a una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecer, confiar y dejar que de los resultados se encargue el Señor, ¿sí? No había incluido este texto en mi bosquejo. Viniendo para acá, el Espíritu Santo me lo puso en el corazón. No lo iba a incluir. Se me olvidó mi Biblia física. Acá atrás solo tenemos Nuevos Testamentos. Fede me prestó su celular con el texto. Ezequiel capítulo 3 versículo 18. Estas son palabras de Dios a Ezequiel sobre su llamado
a profetizar y a traer un mensaje al pueblo de Israel. Y dice a partir del 18 lo siguiente: al malvado dile esto, estás condenado a muerte. ¿Sí? Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá a causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Es fuerte, ¿no? En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Este mensaje no todos lo van a recibir como nosotros queremos, y no nos toca a nosotros ponerle leche y azúcar para que sepa rico. El mensaje es puro, el evangelio de Jesús es puro, es el que transforma vidas. Y Dios, al igual que Jonás, nos dice hoy: anda, ve y proclama. ¿Estamos dispuestos a tomar el desafío y a creer en el Señor y a confiar en que Él nos está llevando a cambiarle la vida a alguien? Preguntémonos y preguntémosle a Él en oración: Señor, ¿cuál es esa misión imposible? ¿Cuál es mi Nínive, Señor? Porque quiero ser obediente y quiero dejar de estar en esta zona cómoda intentando huir a un lugar lejos de vos, Señor, que me exima de mi responsabilidad de predicar tu evangelio. Les invito a que nos pongamos de pie para terminar este tiempo orando. Señor, te damos gracias, papá, por una reunión más, Dios, porque tu palabra, Señor, siempre hace, Señor, que el banco, que la silla cómoda se nos mueva, papá. Convencidos de que hoy no es la excepción, Padre. Hay mensajes, Dios, que no son los que queremos escuchar, pero son los que tenemos que escuchar, papá. Sabemos cuál es nuestra misión como iglesia. Cada uno de nosotros ocupando un lugar especial dentro de tu cuerpo, Señor, cumpliendo un rol fundamental. Pero también sabemos, Padre, que cada uno de nosotros tiene una misión, siendo parte de tu iglesia aún, Señor, pero en el lugar donde tú nos has sembrado, Padre, porque sea cual sea el lugar donde tú nos tienes hoy, Señor, hay propósito allí. Tú nos has puesto allí para que seamos sal. Tú nos has puesto allí para que seamos luz. Tú nos has puesto allí para que testifiquemos de vos, Cristo Jesús, a otras personas que están a nuestro alrededor, Padre. Y no podemos pasarnos la vida en un puerto, Señor, embarcándonos hacia un viaje, Padre, que lo que hace es estar haciéndonos huir de vos, Señor. Y podríamos disfrazarlo, ponerle una cara bonita, Señor, para justificar las motivaciones de nuestro corazón. Pero debemos saber, Señor, que no nos estamos dirigiendo hacia donde tú quieres, Padre, y que tarde o temprano, Señor, las consecuencias de esto van a venir sobre nuestras vidas, papá. Ayúdanos a reaccionar hoy si es que tenemos que hacerlo, Padre. No puede ser, papá, que nos dé vergüenza compartir de vos a otras personas. Dice tu palabra: porque no me avergüenzo de tu evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No puede ser, Señor, que no prediquemos tu mensaje porque nos da miedo incomodar a alguien. No, ¿cómo le voy a decir eso? Se va a sentir mal. No puede ser, Señor, que sigamos, Padre, indiferentes, Dios, ante la realidad de muchas personas que están allí afuera, que aún no te conocen y que necesitan, Señor, escuchar tu evangelio, papá. Ayúdanos, Dios, despiértanos, Padre. Pon un fuego en nuestro corazón, Señor, que nos lleve, Padre, a hacer las cosas correctas en este tiempo. Y sin miedo, con valor, Señor, tomar la determinación de ir hacia nuestro Nínive, Señor, a proclamar ese mensaje que tú nos estás enviando a proclamar.
Gracias, Dios, por cada persona que nos acompaña hoy en esta noche. Bendícele, bendice a su familia, bendice su trabajo, bendice sus finanzas, bendice su salud, Señor, sus sueños, sus proyectos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que lo uses con poder allí donde tú lo has sembrado, en su familia, en su trabajo, en su lugar de estudios, en su vecindario, Señor. Que sean luz, Padre, donde tú los has puesto, papá, y que testifiquen de vos con poder a otras personas, Dios. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias, Padre, expectantes y emocionados de saber lo que tú tienes para nosotros de aquí en adelante, Padre. Ponemos esta reunión en tus manos, Señor, dándote gracias y pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares. En tu poderoso nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Bendiciones, iglesia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición tanto como lo fue para nosotros. Queremos invitarte a que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que te suscribas y que puedas compartir también los mensajes que has escuchado. Te queremos muchísimo, estamos muy contentos y muy animados de que formes parte de Vida Abundante Uruguay. Y también esperamos que tengas una bendecida semana. Chao.